Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos amigos, al capítulo 19 de estos tres increíbles cuentos de El detective Maigret, el comisario Maigret, de Georges Simenon. Hoy es un día especial porque vamos a comenzar con el tercer y último cuento de esta serie de tres que vamos a disfrutar absolutamente. Comencemos. Maigret con la muerte en los talones. Capítulo 1. Perdón, señora. Tras unos minutos de pacientes esfuerzos, Maigret conseguía interrumpir a su visitante. ¿Me está usted diciendo que su hija la envenena lentamente? Es cierto. Hace un momento me aseguraba con la misma fuerza que era su yerno quien se las ingeniaba para cruzarse en los pasillos con la doncella, para verter veneno en su café o en cualquiera de sus tisanas. Es cierto. Sin embargo, al principio, el comisario consultó o fingió que consultaba las notas que había ido tomando a lo largo de la entrevista, que se prolongaba desde hacía una hora. Usted me aseguró que su hija y su yerno se odiaban. También es cierto, señor comisario. ¿Se han puesto entonces de acuerdo para suprimirla a usted? ¡Qué tontería! Al contrario, intentan envenenarme por separado, ¿comprende? ¿Y su sobrina Rita? Por separado también. Estaban en febrero. El tiempo era cálido, soleado, con alguna nube algodonada adornando el cielo. No obstante, Maigret había avivado ya 3 veces el fuego de su estufa, la última estufa de la PJ conservada por él a duras penas cuando se instaló la calefacción central en el Quai des Orfèvres. La mujer debía encontrarse a gusto dentro del abrigo de bisón, bajo la seda negra de su ropa, entre el conglomerado de joyas que la adornaban por todas partes, en las orejas, en el cuello, en las muñecas, en el escote, como una cíngara. Recordaba precisamente a una cíngara más que a una gran dama, con sus coloretes violentos, que en aquellos momentos formaban ya una costra de extraña mezcolanza. En suma, 3 personas intentan envenenarla. No intentan, han comenzado ya. Y usted pretende que las 3 actúan por separado. No pretendo, lo aseguro. Tenía el mismo acento rumano que una célebre actriz de los bulevares, la misma vivacidad repentina que producía en el comisario continuos sobresaltos. No estoy loca. Lea. Supongo que conoce al profesor Trouillard. Se le suele llamar como experto en todos los grandes procesos. Había pensado en todo, en consultar incluso con el más célebre psiquiatra de París para pedirle un certificado de salud mental. Increíble. Solo cabía esperar pacientemente, y para contentarla, garabatear de vez en cuando en el cuaderno algunas notas. Venía recomendada por un ministro que había telefoneado personalmente al director de la Policía Judicial. Su marido, muerto unas semanas antes, era consejero de Estado. La dama vivía en la calle de Presbourg, en una de aquellas inmensas mansiones de piedra cuya fachada da a la plaza de l'Étoile. Vea cómo ocurre. En mi opinión, he estudiado el caso. Hace varios meses que espío. Comenzaron entonces en vida de su marido. Le había entregado un plano, dibujado con todo cuidado, en el que se representaba el primer piso de la casa. Mi habitación está marcada con la A, la de mi hija y su marido con la B, aunque Gastón no duerme en esta habitación desde hace algún tiempo. Por fin sonó el teléfono, dando a Maigret un momento de respiro. Diga, ¿quién llama? Perdóneme, señor comisario, un tipo que no quiere dar su nombre insiste tercamente en hablar con usted por teléfono. Me jura que es una cuestión de vida o muerte. ¿Y quiere hablar personalmente conmigo? Sí, se lo paso. Maigret oyó una voz ansiosa que decía: Oiga, ¿es usted? Aquí Maigret, dígame. Perdone, mi nombre no le dirá nada. No me conoce, pero ha conocido a mi mujer. Nine, oiga, tengo que decirle todo, rápidamente, antes de que llegue. Maigret pensó.
La hemos hecho buena. Otro loco. Vaya un día. Pues había observado que los locos venían generalmente en serie, como si les influenciara ciertas lunas. Se prometió consultar después el calendario. Al principio quise ir a verle. Estuve dando vueltas frente al quai de Orfebres, pero no me atreví a subir porque él me venía pisando los talones. Estoy seguro de que no habría dudado en disparar. ¿A quién se refiere? Un momento. No estoy muy lejos, frente a su despacho, del que veía hace un momento la ventana. En el quai des Grand Augustin. ¿Conoce un bar que se llama Au Caves du Beaujolais? Acabo de entrar en la cabina. Oiga, ¿me escucha? Eran las 11:10 de la mañana y Maigret anotó maquinalmente en el cuaderno la hora y el nombre del bar. He pensado en todas las soluciones posibles. Me he dirigido a un sargento de tráfico en la plaza de Châtelet. ¿Cuándo? Hace media hora. Uno de los hombres me pisaba los talones. Es bajito y moreno, porque son varios y se relevan. No estoy seguro de poder reconocerlos a todos, pero sé que el bajito y moreno es uno de ellos. Un silencio. Diga, llamó Maigret. El silencio duró unos instantes. Luego se oyó de nuevo la misma voz. Perdone, he oído que alguien entraba en el café y he creído que era él. He abierto la puerta de la cabina para mirar, pero he visto que se trataba solo de un recadero. Oiga, ¿qué le dijo a la gente? Que los tipos me seguían desde ayer por la tarde. No, desde ayer al mediodía, para ser más exacto. Esperan, probablemente, una ocasión para eliminarme. Le pedí que detuviera el que me venía siguiendo. Se negó el agente. Me pidió que le señalara al tipo que me seguía, pero cuando quise hacerlo había desaparecido, de forma que no me creyó. Yo aproveché para meterme en el metro. Entré en un vagón y salté cuando se ponía en marcha. Corrí por los pasillos y salí frente al bazar del ayuntamiento. También atravesé el almacén. Debía de haber marchado a toda velocidad, si no corrido, porque conservaba aún la respiración jadeante. Lo único que quiero es que me envíe inmediatamente un inspector vestido de paisano. A la Caves du Beaujolais. No es necesario que me hable, basta con que me localice. Yo saldré entonces y el otro se pondrá inmediatamente a seguirme. Que le detenga entonces y yo vendré inmediatamente a hablar con usted y a explicarle. Oiga, le estaba diciendo, comisario. Silencio, ruidos confusos. Oiga, oiga. Nadie respondía por el teléfono. Le estaba diciendo, continuó imperturbable la dama de los venenos, viendo que Maigret colgaba. Un momento, por favor. Fue a abrir la puerta que comunicaba con el despacho de los inspectores. Jean-Pierre, ponte el sombrero y corre enfrente, al quai des Augustins, a un café que se llama Au Caves de Beaujolais. Entérate si el tipo que me acaba de telefonear está todavía allí. Volvió a la mesa y descolgó el teléfono. Póngame con la Caves de Beaujolais. Al mismo tiempo miraba por la ventana y observó la orilla del Sena, allí donde el quai des Augustins formaba una rampa para alcanzar el puente de Saint-Michel, y contempló la fachada de una taberna donde había entrado de paso alguna vez para beber un vaso de vino tinto. Recordaba que había que bajar un escalón, que la taberna solía estar vacía y que el tabernero lucía siempre un mandilón negro. Un camión se detuvo frente al café, impidiendo ver su puerta. Los peatones circulaban sobre la acera. Fíjese, señor comisario. Un momento, señora, se lo ruego. Y llenó cuidadosamente su pipa, sin dejar de mirar hacia afuera. Aquella buena señora iba a hacerle perder la mañana, sino más, con sus historias de envenenamiento. Había traído consigo montones de papeles, planos, certificados, amén de los oportunos análisis de alimentos. Desconfío de todos, ¿comprende? Expandía un perfume violento, desagradable, que se había adueñado del despacho, llegando incluso a anular el agradable aroma de la pipa. Oiga, ¿no ha marcado aún el número que le he pedido? Estoy llamando, señor comisario. No dejo de llamar. Está comunicando, a menos que se hayan olvidado de colgar.
Jean-Pierre atravesaba el puente a cuerpo en aquellos momentos y poco después penetraba en la taberna. El camión se decidió a arrancar, pero era imposible distinguir el interior del café, demasiado oscuro. Unos minutos más aún sonó el teléfono. Al fin, señor comisario, ahí tiene su número. Da la señal. Oiga, ¿quién está al aparato? ¿Eres tú, Jean-Pierre? Estaba descolgado el teléfono. ¿Qué pasa? Había aquí un hombrecillo telefoneando. ¿Le has visto? No, salió cuando yo llegaba. Al parecer miraba constantemente por la ventana de la cabina, entreabriendo la puerta sin cesar. ¿Por qué se fue? Entró otro cliente, echó un vistazo hacia la cabina y pidió una copa en el mostrador. Cuando el otro le vio, dejó inmediatamente de hablar. Salieron juntos, uno tras otro. Trata de obtener del dueño una descripción lo más detallada posible de ambos. Oye, cuando termines, acércate a la plaza de Châtelet. Pregunta a los diferentes agentes de tráfico. Averigua si uno de ellos habló con el mismo hombre hace 3/4 de hora, requerido por éste para que detuviera a alguien que le venía siguiendo. Cuando colgó, la vieja señora le miraba con satisfacción y aprobaba, como si fuese a darle una buena nota. Así exactamente es como yo concibo una encuesta. No pierde usted el tiempo y piensa usted en todo. Se llamaba Owain Vasconcelos. Aquel nombre le quedaría siempre grabado en la memoria, aunque jamás volviese a ver a la buena señora. ¿Murió al cabo de unos días? Seguramente no. Habría oído hablar de ello. ¿La encerrarían? Se habría dirigido a un investigador particular desanimada por la policía oficial. O se habría levantado quizá al día siguiente con otra manía diferente entre ceja y ceja. Lo cierto es que hubo de aguantarla otra hora más, oyéndola hablar de todos aquellos que en la vasta mansión de la calle Pressburg, donde la vida no debía de ser muy divertida, se pasaban el día queriendo envenenarla. Por fin, al mediodía, pudo abrir de par en par la ventana y entrar, con la pipa en la boca, en el despacho del jefe. Se ha librado de ella con delicadeza, lo más delicadamente posible. En su juventud fue al parecer una de las mujeres más bellas de Europa. Conocí superficialmente a su marido, el hombre más dulce, más educado y más aburrido que pueda usted imaginarse. ¿Sabe usted, Maigret? Dudó. Las calles dejaban presentir ya la primavera. En la Brasserie Dauphine habían instalado la terraza y la pregunta del jefe implicaba la invitación a tomar en ella el aperitivo, antes de comer. Creo que me voy a quedar. He recibido esta mañana una llamada telefónica muy curiosa. Terminaba de explicárselo cuando sonó el teléfono. El director lo descolgó y tras responder lo pasó al comisario. Es para usted, Maigret. E inmediatamente el comisario reconoció su voz, más ansiosa aún que antes. Comisario, esta mañana nos interrumpieron. Entró. Podía oírnos a través de la cabina. Me dio miedo. ¿Dónde se encuentra? En el Tabac des Vaux, que hace esquina en la plaza de los Vaux con la calle France Bourgeois. He tratado de despistarle. No sé si lo he conseguido, pero le juro que no me equivoco. Intenta matarme. Me di cuenta de que los demás se reirían de mí, pero usted, diga, está aquí. Perdone. El jefe miró a Maigret, que había adoptado su aire taciturno. ¿Algo grave? No sé. Es una historia complicada. ¿Me permite? Descolgó otro aparato. Póngame inmediatamente con el Tabac des Vaux. Con el dueño, eso es. Y al jefe. Si no se le ha ocurrido esta vez dejarlo descolgado. El teléfono sonó al instante. Diga, el Tabac des Vaux. Hablo con el dueño. Está todavía el cliente que acaba de telefonear. ¿Cómo? Sí, vaya a cerciorarse. Diga, acaba de irse. Pagó. Dígame, ¿entró otro cliente mientras él telefoneaba? ¿No? ¿En la terraza? Vaya a ver si está aún. También se ha ido, sin esperar la bebida que había pedido. Gracias. No, ¿de parte de quién? De la policía. No, nada de cuidado, no se preocupe. Fue en aquel momento cuando decidió no acompañar al director al bar. Cuando volvió a abrir la puerta del despacho de los inspectores,
Jean-Pierre se encontraba allí, esperándole. Ven a mi despacho. Cuéntame. Es un tipo muy divertido, jefe. Un hombrecillo que viste impermeable claro, sombrero gris y zapatos negros. Entró a todo correr en las Caps du Beaujolais y se precipitó hacia la cabina, gritando al pasar: «Pónganme lo que quiera». El dueño le vio gritar y gesticular en el teléfono, solo. Luego, cuando entró el otro cliente, el hombrecillo salió de la cabina como alma que lleva el diablo y escapó sin beber nada, sin decir nada, corriendo hacia la plaza de Saint Michael. ¿Y el otro? Bajito, también, no muy alto, quiero decir, mal encarado, moreno. ¿Viste a la gente de la plaza de Châtelet? La historia es cierta. El tipo del impermeable se dirigió a él, sofocado, sobreexcitado. Le pidió, gesticulando, que detuviera a alguien que le venía siguiendo, pero no pudo indicar a quién. El agente se proponía citarlo en su informe, por si acaso. Vas a ir a la plaza de los Vaux, al bar que hace esquina con la calle France Bourgois. Un hombrecillo gesticulante, vestido con un impermeable claro y tocado con un sombrero gris. Eso es todo lo que sabía de él. No había otro remedio que esperar tranquilamente junto a la ventana, viendo a la muchedumbre salir de las oficinas e invadir los bares, las terrazas, los restaurantes. París estaba claro y alegre. Como siempre, a mediados de febrero, el veranillo de San Martín, se aprecia el hálito de la primavera mucho mejor que cuando llegaba la propia primavera. Y mañana los periódicos volverían a hablar del famoso castaño del Boulevard Saint-Germain, que dentro de un mes estaría en flor. Maigret llamó a la Brasserie Dauphine. «Joseph, aquí, Maigret, ¿puedes subirme 2 cañas y 2 bocadillos?» «Para uno, sí». No habían llegado aún los bocadillos cuando llamaban de nuevo al teléfono, y el comisario reconoció inmediatamente la voz, pues había dado orden a la centralita de que le pasasen las comunicaciones sin ningún preámbulo. «Oiga, esta vez creo que le he dado esquinazo». «¿Cómo se llama usted?» «El marido de Nine». «No tiene importancia. Son 4 por lo menos, sin contar la mujer. Es preciso que alguien venga inmediatamente». Esta vez ni siquiera pudo decir desde dónde telefoneaba. Maigret llamó a la central. Aquello requirió algunos minutos. Llamaba desde el 4 Sergents de la Rochelle, un restaurante del Boulevard Beaumarchais a 2 pasos de la Bastille. Quedaba cerca de la plaza de los Vaux. Las idas y venidas del hombrecillo transcurrían en el mismo sector. «Oiga, ¿eres tú, Jean-Pierre? Me imaginé que aún estarías ahí». Maigret llamaba a la plaza de los Vaux. «Corre a los 4 Sergents de la Rochelle. Sí, no despidas al taxi». Transcurrió una hora sin llamada alguna, sin que se supiese nada del marido de Nine. Cuando el teléfono volvió a sonar, un camarero llamaba en su lugar. «Oiga, ¿tengo el honor de hablar con el comisario Maigret?» «Con el propio comisario. Aquí el camarero del café de Birague, en la calle Birague. Le hablo de parte de un cliente que me ha pedido que le llame». «¿Hace mucho?» «Un cuarto de hora, quizá». «¿Un hombrecillo de impermeable?» «Justo, sí. Temía que se tratase de una broma. Parecía tener mucha prisa. Miraba constantemente a la calle. Espere que me acuerde. Sí, me dijo que iba a intentar llevar a su perseguidor al Canon de la Bastille. ¿Sabe dónde está? Es una taberna que hace esquina con el Boulevard Henry IV. ¿Quiere que envíe a alguien allí enseguida? Espere, hay algo más. Supongo que usted sabrá lo que significa. Dijo exactamente: han cambiado. Ahora es el pelirrojo alto, el más peligroso». Maigret se dirigió allí en persona. Cogió un taxi que le llevó en menos de 10 minutos a la plaza de la Bastille. La taberna era amplia y tranquila, frecuentada sobre todo por clientes que comían el plato del día o bocadillos. Buscó con la mirada al hombre del impermeable y luego recorrió los percheros, buscando el impermeable claro. «Oiga, camarero». Había 6 camareros, más la cajera y el dueño. Interrogó a todos. Nadie había reparado en el hombrecillo. Entonces se sentó en una mesa, cerca de la puerta, pidió una caña y comenzó a fumar su pipa.
Media hora más tarde, a pesar de los 2 bocadillos que ya tenía encima, pidió unas salchichas. Observaba a los peatones sobre la acera. Se sobresaltaba a cada instante al ver un impermeable. Y había muchos, pues ya era la tercera llovizna que caía desde aquella mañana, clara, límpida, una de esas lloviznas transparentes a cuyo través brilla el sol. Oiga, la PJ. Aquí Maigret. Ha vuelto Jambier. Póngame con él. Jambier, coge un taxi y ven a reunirte conmigo al Canon de la Bastille. Sí, hoy es el día de los cafés. Te espero. No, nada nuevo. Si el hombrecillo era un bromista, allá él. Maigret dejó al inspector de vigilancia en el Canon de la Bastille y regresó a su despacho. Había pocas posibilidades de que el marido de Nine fuese asesinado después de las 12:30, pues no se arriesgaría en los lugares apartados. Escogería, al contrario, los barrios animados, las calles llenas de gente. Sin embargo, el comisario se puso en contacto con la brigada de coches patrulla, donde a cada minuto se tenían noticias de los incidentes ocurridos en París. Si le comunican que un hombre vestido con un impermeable claro ha sufrido un accidente o ha tenido una disputa, lo que sea, haga el favor de comunicármelo enseguida. Ordenó también que uno de los coches de la PJ permaneciera a su disposición en el patio del Quai des Orfèvres. Quizá pareciera excesivo, pero no quería dejar ningún cabo suelto. Recibió a varias personas, fumó algunas pipas, atizó de vez en cuando su estufa, miró a ratos por la ventana abierta, y en medio de todo ello se sorprendió a veces lanzando una mirada de reproche al silencioso teléfono. «Ha conocido a mi mujer», había dicho el hombre. Trataba maquinalmente de acordarse de una Nine. Habría conocido muchas. Una sobre todo, hacía algunos años, dueña de un barcito en Cannes, que en aquel entonces era ya una mujer vieja y que sin duda estaría muerta en la actualidad. Había también una sobrina de su mujer, llamada Aline, a quien todo el mundo conocía por Nine. «Oiga, el comisario Maigret». Eran las 4. Había aún mucha luz en la calle, pero el comisario había encendido su pantalla verde sobre la mesa. «Aquí la sucursal de correos número 28, calle Faubourg Saint-Denis. Perdone que le moleste. Probablemente se trata de un bromista. Hace unos minutos un cliente se acercó a la ventanilla de paquetes postales. ¿Me oye? Parecía tener mucha prisa, estar asustado. Me ha dicho el empleado, la señorita Denfer. Se volvía constantemente. Empujó hacia ella un papel y le dijo: «No intente comprender. Telefoné inmediatamente este mensaje al inspector Maigret». Y luego se perdió entre la muchedumbre. «La señorita Denfer ha venido a verme. Tengo el papel a la vista. Está escrito a lápiz, con una escritura incoherente. Probablemente el hombre lo escribió mientras andaba. Voy a leerlo. No he podido ir al Canon. ¿Comprende usted lo que significa? Yo no, pero no tiene importancia. Luego, una palabra que no logro comprender bien. Ahora son 2. El moreno bajito ha vuelto. No estoy muy seguro de la palabra moreno. ¿Cómo dice? Si usted lo cree así. Espere, aún no he terminado. Estoy seguro de que han decidido liquidarme hoy mismo. Me dirijo hacia el quai, pero son muy astutos. Prevenga a sus agentes. Eso es todo. Si le parece bien, le envío la nota por medio de un ciclista repartidor. En taxi, desde luego, a condición de que paguen ustedes la carrera. Yo no puedo permitirme. Jambier, puedes venir, muchacho. Media hora más tarde los dos fumaban en el despacho de Maigret, donde la estufa se destacaba por un circulito rojo. ¿Has tenido tiempo al menos para comer? Comí unas salchichas en el Canon. Él también. En tanto, Maigret había alertado a las patrullas ciclistas, lo mismo que a la policía municipal. Los parisinos que entraban en los grandes almacenes, que tropezaban en las aceras, que se refugiaban en los cines o en las bocas del metro, no se daban cuenta de nada, y sin embargo cientos de miradas escrutaban a la muchedumbre deteniéndose en todos los impermeables claros, en todos los sombreros grises. El dueño de la Caps du Beaujolais le calcula de 35 a 40 años. El del Tabac des Bois, unos 30.
Va afeitado, tiene el cutis sonrosado y los ojos claros. Pero no he logrado descifrar el tipo de hombre que es. Solo he conseguido sacar un hombre corriente, como hay tantos. La señora Maigret, que tenía a su hermana a cenar, telefoneó a las 6 para asegurarse de que su marido no llegaría tarde y para pedirle que al venir se pasase por la pastelería. ¿Quieres quedarte de guardia hasta las 9? Le diré a Lucas que te releve luego. Jambier se quedó de guardia. Solo cabía esperar. Si ocurre algo, me llamáis a casa. No olvidó pasar por el pastelero de la avenida de la République, el único de todo París, según la señora Maigret, capaz de hacer buenas mil hojas. Besó a su cuñada, que siempre olía a jabón. Cenaron, bebieron un vaso de calvados. Antes de acompañar a Odette hasta el metro, llamó a la PJ. Lucas, nada nuevo. ¿Sigues en mi despacho? Lucas, sentado en el propio sillón de Maigret, debía de estar leyendo, con los pies sobre la mesa. No te muevas de ahí, muchacho. Buenas noches. Cuando volvió del metro, el boulevard Richard Lenoir estaba desierto, y sus pasos resonaron en la calle. Había otros tras él. Se volvió sobresaltado, pensando en el hombre que en aquellos momentos continuaría quizá recorriendo las calles, ansioso, evitando los rincones oscuros, buscando seguridad en las barras de los cafés. Se durmió antes que su mujer, al menos así lo pretendía ella, como siempre, como pretendía también que roncaba. Y el despertador de la mesilla señaló las 2:20 cuando el teléfono le arrancó del sueño. Era Lucas. Quizá le moleste por una tontería, jefe. Aún no estoy bien informado. Acabo de enterarme de que un coche patrulla ha encontrado a un hombre muerto en la plaza de la Concorde, cerca del quai de les Tuileries. Incumbe, por tanto, al primer sector. He pedido a la comisaría que no toquen nada. ¿Cómo? Bueno, si usted quiere, le enviaré un taxi. El taxi esperaba. Los grandes bulevares estaban casi desiertos. Una luna enorme y más brillante que de costumbre flotaba por encima del dolmen verdoso de la ópera. Dos automóviles estaban aparcados junto a la acera, en la plaza de la Concordia, cerca del jardín de las Tullerías, y a su alrededor se agitaban varios personajes sombríos. Lo primero que advirtió Maigret al bajar del coche fue la mancha de un impermeable claro sobre la acera. En aquel momento, mientras los agentes se retiraban para dejarle paso y el inspector del primer sector se adelantaba para saludarle, el comisario murmuró: no era ninguna broma. Se lo cargaron. Se oía cerca el chapotear del agua del Sena y los automóviles procedentes de la calle Royal se deslizaban sin ruido hacia los Champs-Élysées. El letrero luminoso del Maxims se destacaba en rojo sobre la noche. Una puñalada, señor comisario, anunció el inspector Lequeux, a quien Maigret conocía de sobra. Estábamos esperándole para retirarlo. Porque a partir de aquel momento Maigret se dio cuenta de que había algo que no casaba. La plaza de la Concordia era demasiado amplia, demasiado fresca, demasiado aérea con el obelisco en su centro. No correspondía con las llamadas de teléfono de la mañana, con las Cabs du Beaujolais, el Tabac des Vosges, los 4 sergents del boulevard Beaumarchais. Hasta su última llamada, hasta su último aviso en la oficina de correos, el hombre se había limitado a un barrio de calles estrechas y frecuentadas. ¿Cómo era posible que alguien que se sabía perseguido, que llevaba a un asesino pisándole los talones y que esperaba el golpe mortal de un momento a otro, pudiera aventurarse por aquellos espacios casi lunares de la plaza de la Concordia? Estoy seguro de que no le han asesinado aquí. La prueba de aquella afirmación aparecía una hora más tarde, cuando el agente Piedfou, de plantón frente a una boîte de la calle Douai, hizo su informe. Un automóvil se había detenido frente a la boîte, conduciendo a 2 hombres en smoking y a 2 mujeres en traje de noche. Los 4 parecían alegres, un poco achispados, el más joven de los hombres sobre todo. El joven, mientras los otros entraban, volvió sobre sus pasos. Atienda, sargento. No sé si debo contarle esto, porque no me gustaría que no aguase nuestra velada. En fin, haya penas.
Haga lo que usted quiera. Hace un momento, cuando pasábamos por la Plaza de la Concordia, un coche se detuvo delante de nosotros. Yo conducía el nuestro y aminoré la marcha, creyendo que los otros habían pinchado. Sacaron algo de dentro del automóvil y lo dejaron sobre la acera. Juraría que era un cuerpo. El automóvil era un Citroën amarillo, matrícula de París, y las dos últimas cifras de la placa eran un 3 y un 8. Y así comienza nuestra nueva aventura. ¡Cuánta acción en tan poco tiempo! Tenemos a esta persona que va desesperada pidiendo ayuda y llama a Maigret, ¿no? Difícil al comienzo de creerle. Imagínense la policía con tantas llamadas inútiles que recibe. Imagínense que la historia arranca con una señora que está haciéndole perder su tiempo al comisario, ¿no? Entonces, de repente, esta llamada, a la cual Maigret le da importancia, pero con cautela, ¿no? Y al final termina ser que estaba diciendo la pura verdad. Y lo mataron. Ahora tenemos un cuerpo tirado en un lugar donde, según Maigret, y nosotros confiamos en su sabiduría y en su lógica, no pudo haber sido muerto en ese lugar. Tiene mucho sentido si se lo pone uno a pensar, ¿no? De repente el cuerpo está en un lugar donde no hay nadie, donde está bastante desolado, ¿no? Y él estaba buscando justamente lo contrario. Él quería gente, ruido, luz, alguien que lo protegiera de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no sabemos cómo los asesinos, o digo los asesinos porque él dice que eran más de un hombre, han logrado matarlo y el cuerpo apareció en ese otro lugar. Así que así comienza este gran misterio lleno de acción que vamos a continuar durante estos días, así que estén atentos, no se lo pierdan. Me gustaría saber sus teorías hasta el momento sobre este hombre, sobre este asesinato, qué le pudo haber pasado, en qué pudo haber estado envuelto, ¿no? Como para que lo persiguieran de esta manera, quiénes, ¿no? Así que comienza una nueva aventura, no se la pierdan, les pido encarecidamente que dejen un like, que se suscriban si no lo han hecho y los veo en el próximo capítulo. Adiós.